Bienvenidos, almas católicas. ¿Sabías que un papa no puede ser hereje? Vamos a revisar lo que nos enseña la Iglesia Católica. El papa es infalible, es decir, Dios asiste al papa para que enseñe siempre la verdad a los fieles, a toda su iglesia, y lo protege para que no enseñe el error en su magisterio. Esta es la gran garantía que tenemos nosotros los cristianos. Es por eso es de que el Papa es el vicario de Cristo, el guardián de la fe, a quien nosotros acudimos con total confianza, porque sabemos que Dios habla a través del Papa. Esta es la doctrina verdadera del papado que todo católico debe defender. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro en el cenáculo: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Esta es la garantía que tenemos nosotros los católicos, la infalibilidad del Papa. En el Concilio Vaticano, promulgado por su santidad el Papa Pío IX, allí se define como dogma la infalibilidad papal. Hay muchos que piensan que solamente la infalibilidad del Papa es solo cuando dicta un dogma, por ejemplo. Eso es absolutamente absurdo. Para las personas que puedan estudiar el Concilio Vaticano I, ¿cierto?, que es el único concilio en rigor, porque el segundo sabemos que es inválido, cismático, herético y por lo tanto un conciliábulo, el Concilio Vaticano I define este importante dogma y allí se establecen las condiciones para que sea ejecutada esta infalibilidad. Bueno, el Papa tiene que hablar como Papa, como pastor universal, ex cátedra, es decir, desde la cátedra como Papa, a toda la Iglesia universal, en cuestiones de fe, en cuestiones de moral, evidentemente. Ahora bien, muchos dicen, no, es que es cuando dicta un dogma. Eso es ver al Papa como cualquier cosa, como que si, porque los dogmas son muy poquitos en la Iglesia, son menos de 50 los dogmas en total. Por lo tanto, es absurdo ver que el Papa solo es infalible cuando dicta un dogma. El Papa es infalible cuando habla desde su cátedra como Papa. Evidentemente, el Papa es un ser humano que puede cometer errores, que puede pecar, ¿cierto? No obstante, cuando habla desde su cátedra, en sus documentos pontificios, ya sea magisterio ordinario o magisterio extraordinario, entonces es ex cátedra. Y es infalible. Ejemplos de ello son, por ejemplo, los dogmas de fe, evidentemente, cuando el Papa habla a través de concilios, cuando el Papa habla a través de las encíclicas, cuando el Papa habla a través de constituciones, a través de sus leyes, cuando el Papa define ritos, cuando define reformas litúrgicas, como por ejemplo las hizo San Pío X, como por ejemplo la hizo su Santidad Pío XII, no hay error, todo eso es infalible. Uno puede decir, no, mira, aquí el Papa como que se anduvo equivocando. No, el Papa es infalible en absolutamente todo lo que manda la Iglesia Universal cuando lo hace desde sus documentos formales. Entonces, es muy importante que comprendamos eso, porque hay muchas personas que tratan de hacer infinidad de distinciones en los documentos y decir, mira, este sí es infalible, este no es infalible. Eso es absolutamente absurdo. Nosotros nos sometemos al Romano Pontífice en todo lo que manda a la Santa Iglesia. Entonces, también tenemos las garantías de algunas bulas, como la bula Cum Ex Apostolatus Officio de su Santidad Paulo IV, en el cual se establece que un hereje no es elegible como papa. Es decir, si un hereje llega a la silla de Pedro, ese no es papa. Por eso es que nosotros sabemos también que si la persona que está puesto en el lugar del papa enseña el error, enseña la herejía, ese no puede ser papa. No puede ser papa. ¿Por qué? Porque la misma herejía lo deja de puesto, lo suprime de su cargo y queda fuera de la iglesia. Eso es lo que nos enseña el magisterio de la iglesia y lo que enseñan los grandes teólogos, los doctores de la iglesia. Todos convienen en lo mismo. Por eso que vamos a revisar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico de 1917, ¿cierto? ¿Cómo define la herejía? Definía la herejía como la negación o duda pertinaz
de una verdad de fe divina y católica tras el bautismo. Establecía severas sanciones late sentencia, es decir, automática, ipso facto, fuera de la iglesia para los herejes, incluyendo la excomunión, privación de los ritos funerarios y para clérigos, la pérdida automática del cargo según el canon 188, inciso cuarto. Eso es lo que es la herejía. Es entonces la negación o duda pertinaz de las verdades de fe divinas en las cuales nosotros estamos obligados a promulgar posterior a nuestro bautismo. Entonces, ahora bien, la herejía tiene dos aspectos. Tiene un aspecto moral y tiene un aspecto canónico. La herejía desde el punto de vista del aspecto moral viene a ser un pecado contra la ley divina. La herejía entonces es un pecado contra la ley divina. Esto se explica en la Suma Teológica de Santo Tomás, muy importante. Más además de un pecado contra la ley divina, tiene el otro aspecto fundamental, que es un delito, delictum. Herejía como delito contra el derecho canónico. Entonces, todas las penas que da la Iglesia a los herejes se refieren a este segundo aspecto, que es el delito o crimen canónico, que lleva intrínsecamente la cuestión de la herejía, que es gravísima porque deja a la persona fuera de la Iglesia. No así un pecado grave, un pecado mortal, por ejemplo un asesinato, que es gravísimo, o un pecado de lujuria, lo que fuere. Puede la persona estar en pecado grave, en pecado mortal, pero sigue siendo católico, sigue estando dentro de la iglesia y potencialmente se puede arrepentir y volver a estar en gracia, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Es un católico muerto, como enseñaba la iglesia, porque está en pecado mortal, pero sigue siendo católico. En cambio, la herejía, por la cuestión del delito y el crimen, deja fuera, absolutamente fuera a esa persona, porque no solamente sería un pecado contra la ley divina, sino que además es un delito y un crimen que lo deja fuera de la iglesia, y eso requiere una abjuración para poder solucionar ese problema, de lo cual ya hablamos en alguna ocasión. Entonces, para comprender esto, una analogía de lo que sucede con la herejía lo podemos revisar con la cuestión del aborto. Claro, porque el aborto sucede lo mismo. El aborto es un pecado contra la ley divina, particularmente contra el quinto mandamiento, ¿cierto? Un aborto es un asesinato al inocente, por lo tanto es un pecado contra la ley divina. Más también es un crimen y un delito que está puesto en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 2350, inciso número 1. Trae como consecuencia el aborto, como delito y como crimen, la excomunión automática. Exactamente la misma analogía, que quizás aquí puede ser más entendible con la cuestión del aborto, pasa con la herejía. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a revisar algunos postulados que hicieron algunos santos teólogos y doctores de la Iglesia, como por ejemplo San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia. En De Romano Pontífice dice: un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho per se, cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Este es el juicio de todos los primeros padres, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. San Roberto Bellarmino, también en De Romano Pontífice, indica lo siguiente: este principio es de lo más cierto. El no cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como el mismo Cayetano admite. La razón de esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora bien, quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y un hereje manifiesto
no es un cristiano, como enseña claramente San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo y otros. Y por lo tanto el hereje manifiesto no puede ser papa. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia en la controversia católica, dice: ahora, cuando el papa es explícitamente un hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Es decir, claro, si nosotros vemos al que vemos, confiamos como papa, cae la herejía, entonces pierde, con su primera herejía pierde ipso facto el cargo de papa. Y es la prueba que nunca fue papa, es la prueba que nunca lo fue. Porque así como la cum ex apostolatus officio no permite que un hereje pueda llegar al papado, no es elegible, no es apto para ese cargo. Bueno, también podemos ver lo que nos dice el magisterio en cuanto a la gravedad de la herejía que lleva a la condenación. El Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, Cantate Domino 1441, dice: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos, o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Su Santidad, el Papa Pío XII, en la Mystici Corporis Christi, en 1943, dice: puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. Es decir, muy claro, cisma, herejía y apostasía deja fuera de la Iglesia. Es una excomunión, es distinto al pecado mortal que sigue estando dentro de la Iglesia y se puede solucionar con un acto de contrición perfecto, se puede solucionar, pero la excomunión tiene otro tratamiento, porque queda fuera de la Iglesia. Se requiere una abjuración en la cual tiene que estar comandada por el Papa para poder volver. San Antonino dice: en caso que el Papa se convierta en un hereje, se encontraría por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede siempre y cuando se mantengan separados ser la cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un Papa que se separó de la Iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser cabeza de la Iglesia. No podría ser un hereje y permanecer el Papa, porque desde que está fuera de la Iglesia no puede poseer las llaves de la Iglesia. Y bueno, almas católicas, podemos ver entonces que todos los antipapas posteriores que vinieron con el Concilio Vaticano II, ¿cierto?, fueron todos herejes contumaces y propagaron la herejía a través de un cuerpo doctrinal del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, no pueden ser papas y no tienen las llaves del cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebido.